Mi nombre es David Gallardo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Dossier Venezuela. Hoy vamos a estar conversando con el señor Agustín Barletti, que es escritor, editor, periodista, abogado constitucionalista y de derecho público. Él en los últimos años ha realizado una investigación exhaustiva de cómo funcionan las relaciones de China en cuanto a la economía y la política. Y en esta ocasión conversaremos de cómo Venezuela se ha integrado a estas relaciones y cómo la ha afectado desde la perspectiva del régimen de Nicolás Maduro. Señor Agustín, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Muy bien, entonces entremos en materia. Fíjense que Venezuela, o específicamente el régimen de Nicolás Maduro, ha creado en los últimos años esta narrativa de que la crisis económica es culpa de las sanciones, es culpa de Occidente, es culpa de aquí, de allá, pero China en los últimos años le ha prestado 60.000 millones de dólares. ¿Cómo funcionan esos préstamos con China y qué pasó con ese dinero? Solamente, yo creo que es un poco más de dinero. Yo creo que por lo menos lo que yo fui, para el libro que escribí, El hambre del dragón, el plan de China para comerse al mundo, que toma Latinoamérica, pero toma todo el avance de China en todo el mundo. Yo, por lo menos lo que yo fui censando son solamente entre 2007 y 2018, o sea, gran parte incluso de no solamente Maduro, sino de Chávez. China le prestó a Venezuela más de 67.000 millones de dólares. Lo que pasa es que a partir de cuando empieza a caer el precio del petróleo, cuando Maduro, la política económica tan errática, ¿no? De Venezuela, la inflación, todos los problemas que tienen, así que hizo que de alguna manera Venezuela haya incumplido, ¿no? Muchísimos pagos acordados con Pekín, y que haya solicitado muchos periodos de gracia para pagar. Se calcula igual que hoy el endeudamiento que tiene Venezuela con la República Popular, porque claro, ni China ni Venezuela dan cifras oficiales, ¿no? Son dos gobiernos autocráticos que no tienen información pública, pero se calcula que el endeudamiento hoy oscila entre los 15 y los 20.000 millones de dólares, ¿no? Y acá volvemos al famoso modelo de lo que es la trampa de la deuda, ¿no? Por la cual China somete a sus acreedores, o sea, a sus deudores, China como acreedora. ¿Por qué? Porque en el fondo China no está incómoda con que Venezuela le deba dinero, porque es la manera que tiene después para presionarlo y poder sacar ventajas de todo tipo, ¿no? Y puede influir directamente sobre Venezuela y puede utilizar como realmente utiliza a Venezuela como una puerta de entrada, ¿no? Porque así lo ha hecho, lo ha utilizado como una puerta de entrada para avanzar sobre los países del Caribe y sobre Sudamérica, ¿no? Sí, de hecho se ha convertido en una influencia, digamos, como una anfitriona a China en el continente de América Latina y parte, obviamente, de todo lo que es el Caribe. Hay casos concretos, o sea, China influyó en Venezuela para fortalecer, ¿no es cierto?, aquellos movimientos, podemos decirlo, de consolidación regional, como el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas, ¿no?, el UNASUR, en el caso de también el Petrocaribe, que también utilizó, China influyó en Venezuela para impulsar esto, el tema de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? La CELAC. A través de esto podemos decir que Venezuela logró abrirle la puerta a China a toda la región. Y si podemos poner un parámetro, yo creo, en el caso para Estados Unidos, Venezuela para Estados Unidos, por la relación de Venezuela con China, ¿no?, es algo parecido a lo que en la época de la Guerra Fría era la relación de Cuba con la Unión Soviética, ¿no? Sí, bueno, porque de hecho de hace 20 años para atrás ningún país en América Latina tenía tantos negocios con China. Pero hablemos un poquito de esa deuda que tenía Venezuela con China. Se supone que aparte de la crisis económica existe una gran crisis en el sector eléctrico en Venezuela. Viven constantemente personas viviendo sin luz, obviamente perdiendo una calidad de vida importante. Sus vidas se dificultan basado en esto. Y se supone que este dinero iba enfocado a reparar eso.
y sin embargo día a día los venezolanos siguen viviendo estos problemas eléctricos. ¿Qué pasó con este dinero? ¿Qué, ¿Quiénes están usando este dinero para asuntos personales? Bueno, nosotros, yo soy eh, oriundo de la Argentina, ¿no? Y en Argentina tenemos una frase que decimos, se juntó el hambre con las ganas de comer. Y yo creo que acá pasó eso. O sea, se junta un gobierno autocrático que cualquier miembro del Partido Comunista de los más encumbrados a sola firma y sin ningún tipo de control puede entregar fondos a cualquier país sin que nadie le pregunte nada, y quien recibe los fondos es otro gobierno autocrático, corrupto, derrochador, como el de que no hay control en la cúpula, como es el de Venezuela. Y yo creo que este es uno de los temas que más, dentro de lo que es, ¿no? Esta relación entre Venezuela y China, es uno de los temas de mayor rispidez en la relación entre China y Venezuela. ¿Por qué? Por un lado, porque Venezuela está descontento porque todo el dinero se hizo de las obras eléctricas, se hicieron a partir de empresas chinas que fracasaron en el desarrollo de las tareas. Se hizo todo, realmente se hizo todo muy mal, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo, a tal punto que hay en lo que es la asamblea, ¿no? de Venezuela, en diario de sesiones se ven diputados que han pedido informes por cómo lo mal que China desarrolló todo y realizó todos los desarrollos. Pero por el lado de China también hay quejas. ¿Por qué? Porque el dinero que eventualmente ahí va a llegar para hacer estas obras llega muy poco, porque en el camino se queda entre manos amigas y corruptas, y de pronto mandan 10 pesos y llegan 2. Entonces, en el medio la corrupción se chupa todo. Entonces, es una cuestión muy, muy compleja, pero en realidad quien termina perdiendo acá es el pueblo venezolano, ¿no es cierto? Que como tú bien dijiste, está con severos problemas y con problemas de calidad de vida por un sistema eléctrico que hoy por hoy deja mucho que desear. Sabe que estuve leyendo un poco sobre sus investigaciones para prepararme para esta entrevista y leí algo súper interesante que quizás no se ve desde la superficie, y es que China no solo presta dinero, sino que prepara todo un campo para que empresas chinas también colaboren en esta influencia entre países. Entonces se puede ver la influencia de empresas chinas, no sé, en la materia ferroviaria. Yo bien recuerdo cuando vivía en Venezuela que aparecían los autobuses. Quizá el enfoque que hay que hacer es que no es, vamos a ver el caso ferroviario, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los casos más sonados, no solamente en América Latina, sino también, o en Venezuela, sino también a nivel, podemos decir, mundial, en África sobre todo. Si nosotros nos fijamos, en realidad, no es que China le presta plata a un país para desarrollar el sistema ferroviario. O sea, no es que China le presta el dinero, por ejemplo, a Venezuela, y Venezuela puede contratar con ese dinero a los belgas para los ferrocarriles, para que traigan ferrocarriles belgas, o a los ingleses, o a los franceses, o a los norteamericanos. No. China le presta el dinero, pero solamente para contratar a empresas ferroviarias chinas. Con lo cual, en el fondo, China no está prestando dinero a Venezuela. Lo que hace China es financiar el desarrollo de su propia industria ferroviaria. Porque entonces, cuando China presta el dinero y le compran a sus empresas, después el país queda agarrado con la empresa, con los repuestos, con el mantenimiento de los trenes, con la capacitación de los conductores, con el tema de la entrega de las vías. O sea, hay que verlo así, ¿no? Ahí también hay como una trampa dialéctica, pero que en el fondo es eso. China financia su propia industria. En teoría, a China no le interesa que le paguen, pero sin embargo, si le pagan, pues obviamente no lo va a rechazar. Y en este caso, el petróleo venezolano ha estado muy envuelto en este tema. Y Sí. la verdad es que Venezuela le entrega en barriles de petróleo a un precio de gallina flaca prácticamente. Se ha hecho un Y registro de que los barriles se los entrega a $40 cada uno.
¿Qué pasa cuando de repente el petróleo sube y China recibe este petróleo? ¿Lo revende? ¿Cómo lo aprovecha? ¿Dónde queda esa plata? Bueno, es lo mismo que pasa con Ecuador. Durante los 10 años de la presidencia, sobre todo Rafael Correa, 2007-2017, todas las obras de infraestructura que hizo China en Ecuador fueron pagadas con un petróleo subvaluado, ¿no? Y encima pobres ecuatorianos tuvieron tremendos problemas, como el caso de la represa, o sea, tuvieron obras de infraestructura que fueron terroríficas. Venezuela pasa lo mismo. Venezuela entrega barriles de petróleo a China en un valor subvaluado, pero en realidad no es que China con eso revende. China necesita el consumo. De hecho, el primer acercamiento que tiene China o sea, es con África, y a partir de ahí África fue diezmada en sus recursos naturales, porque bueno, un país grande como China con la población requiere de materias primas, y después vieron, a partir de los años 2000, pusieron el foco en Latinoamérica. Y bueno, uno de los primeros fue Venezuela, y ellos con Venezuela tienen acceso a un petróleo efectivamente más económico, pero es digamos que en principio y fundamentalmente es para el consumo interno. Lo que pasa es que en todos esos acuerdos entra la históricamente corrupta cúpula de PDVSA, donde ahí el dinero que ingresa a través de PDVSA también hay muchísimo dinero que no se sabe dónde termina. Y en el caso de después, China recibe el petróleo más barato, seguramente dentro del Partido Comunista hagan algún asiento contable y lo hagan ingresar a un precio más alto y alguien se quede con un vuelto, con alguna diferencia, pero para China termina siendo un negocio excelente, ¿no? Porque no solamente puede venderle productos y desarrollar infraestructura con sus empresas en Venezuela, sino que adquiere un petróleo a un valor mucho más barato, pero además influye en Venezuela para políticamente. O sea, por ejemplo, hoy por hoy, Pekín le dice a Caracas que hay que votar en Naciones Unidas. Eso es así. Entonces, es como decir, tengo un voto más. Y eso pasa con muchos países de África y de Latinoamérica, ¿no? Y de Centroamérica también. Claro, porque al final usa estos préstamos para tener influencia sobre la región. Y yo creo que ese es un tema súper importante porque recientemente hubo una votación en la que se estaban retomando algunos crímenes que estaban dándose lugar en China y muchos países en África votaban a favor de China finalmente. Y Latinoamérica también. Argentina, que es un país que saca pecho en todos los organismos internacionales sobre su política de derechos humanos y todo, se abstuvo. La mayoría de los países se abstuvieron o votaron a favor de China. Y esto tiene que ver por el peso de la billetera china, ¿no? Y otro tema también tiene que ver con el reconocimiento de la independencia de Taiwán. Eso también pasa lo mismo. O sea, en el medio de la pandemia, el comandante Ortega de Nicaragua recibe gratis, como un regalo de Pekín, 200.000 dosis de vacunas para el COVID, y oh casualidad, 48 horas después declara que Nicaragua deja de reconocer la independencia de Taiwán y reconoce una China única. El único país de toda Latinoamérica que se mantiene independiente de esto y que sigue reconociendo a Taiwán y que tiene embajador de Taiwán es Paraguay. Después todos los otros no. Entonces todo eso se nota, ¿no? En lo que decimos, el peso de la billetera china. Sabemos que el régimen de China no le importa mucho la opinión pública de su propio país, pero durante este tiempo que se ha hecho tantos préstamos y tantas relaciones bilaterales con Venezuela, se tuvo que haber hecho un despliegue de propaganda de que todo iba a ser un éxito y al final resultó todo un fracaso. ¿Cómo se ha ¿Cómo se mantiene esa relación entre China y Venezuela después de todo este despliegue igual de las noticias de los venezolanos que emigran, el éxodo migratorio, todos estos problemas que tiene?
¿Cómo están esas relaciones entre China y Venezuela actualmente? Actualmente se dan dos situaciones. Efectivamente, el deterioro de la situación de Venezuela, que incluso más, Venezuela frente al deterioro económico de alguna manera, porque tú puedes sacar en un congreso una ley que diga que a partir de mañana todos los días van a ser soleados con 23 grados de mínima y 25 de máxima, pero va a llover, hay una ley natural que va a llover. Y acá es lo mismo, Venezuela hay una ley natural que como estaba manejando las cosas de Venezuela iban a la catástrofe y tuvieron que ceder con la realidad. Por eso hoy, por ejemplo, en Venezuela el dólar es una manera que está circulando, las criptomonedas. O sea, Venezuela tuvo que entender que hay algunos elementos del capitalismo que sin los cuales es imposible sobrevivir. Entonces, por un lado, Venezuela tiene este tema que es ir viendo que hay algunas cosas del capitalismo que no eran tan malas como se decían. Por otro lado, el deterioro, y por el lado de China, también China está pasando una situación económica muy compleja. Hoy China tiene una tasa de natalidad negativa, la propia autocracia del gobierno chino hace que los grandes empresas ya no quieran vivir en ese sistema de control que tiene China y se están yendo de China, están trasladando sus empresas a otros lugares, por ejemplo, como Taiwán, como la India. Están generándose problemas muy serios a nivel de viviendas, de préstamos para viviendas que no se están pagando, están quebrando empresas muy importantes de China. Entonces tampoco es que China hoy tiene una posibilidad de andar regalando como Papá Noel el dinero. Entonces, entre esa situación y la situación de China, hoy China podemos decir que está frenando muchos de los pagos y de los fondos que pensaba Venezuela que iba a recibir. Y hay un tema que es clave y que muestra realmente que hoy las relaciones entre China y Venezuela no están pasando por su mejor momento, y es que China no invitó a Venezuela a formar parte de los BRICS, ¿no es cierto? Eso también es un tema que nos tiene que dar para pensar, ¿no? Invitó a Argentina a formar parte de los BRICS y no le invitó a Venezuela. Entonces, quiere decir que ahí hay algunos cortocircuitos, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de dos gobiernos autocráticos con una información sesgada, con medios públicos que transgiversan todo, con lo cual es muy difícil que podamos saber realmente hasta dónde llega esto, ¿no? Pero que hay algún cortocircuito, no hay dudas. Una pregunta que yo creo que es muy importante para los venezolanos y las personas que van a ver esta entrevista es, ¿a China realmente le importa que Nicolás Maduro sea ilegítimo en su gobierno y si realmente le interesa que pague? ¿O pesa más la influencia que puede tener en la región? A China no solamente no tiene problema con que Maduro sea un presidente, un usurpador del cargo o presidente ilegítimo, sino que está más cómodo con esa situación. De hecho, si nosotros hacemos un repaso de los últimos 2, 3 años, prácticamente los últimos golpes de Estado que se han dado en Asia, que se han dado en África y que han recibido el repudio de la comunidad internacional, fue justo ese momento donde China se metió con los dictadores que acababan de llegar al poder y les dio dinero para sostenerlos. ¿Por qué? Porque a China le conviene mucho más tratar con un gobierno dictatorial como puede ser el de Maduro, que a sola firma resuelve. Porque en realidad, si tuviésemos que pensar en un gobierno democrático, hay muchas cosas que de alguna manera pasarían por revisiones y no serían aprobadas. O lo que tiene un sistema democrático es que al existir la alternancia del poder, puede pasar lo que pasó en Argentina. En Argentina ganó Javier Milei, que es un hombre que dijo que él ya dijo no se va a sentar a hablar con un dictador como Xi Jinping, rechazó la invitación a formar parte de los BRICS, no está empezando a hablar, aunque sea anteayer la canciller
de Argentina, Mondino, tuvo una charla informal con la gente de la representación de Taiwán en Buenos Aires, con lo cual eso le puso los pelos de punta a los chinos. Entonces, con Maduro, mientras Maduro esté ahí en el poder, está mucho más cómodo. Y con cualquier dictador está mucho más cómodo. Y con respecto a lo otro, no, a China no le interesa que le devuelvan el dinero. Y ahí es la gran diferencia que podemos hacer entre, puede ser los préstamos chinos y los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Yo hago a veces, qué sé yo, a veces es lindo hacer como algún ejemplo, ¿no? Aunque sea un poco burdo, porque como para entenderlo me parece que es más llano, más. Yo digo que esto es como una familia que de golpe, no sé, tiene un ingreso de $1.000 mensuales, pero gasta 2.000. Y si quiere seguir haciendo ese gasto, va a tener que pedir prestado. Entonces va a un banco. El banco es un lugar que está instalado, va a hablar con un gerente, va a firmar papeles, va a saber cuál es la tasa de interés que va a tener. El gerente del banco seguramente le diga, ¿vos estás seguro que te vas a endeudar? Mirá, ¿por qué no bajás los gastos? Y le da consejos, ¿por qué no dejás de ir a comer afuera, vender el auto, tratar de bajar los gastos? Pero bueno, pero le presta dinero. Y si eventualmente no paga el préstamo, el banco va a mandar las cosas a la justicia y esto va a tramitar el cobro va a tramitar a través de la justicia, donde el deudor va a tener todos sus derechos reconocidos, donde se va a poder defender. Esto es el Fondo Monetario. Pero cuando el Fondo Monetario ya no presta más dinero y el hombre este que gana 1.000 quiere seguir viviendo con 2.000, va el prestamista de la esquina. El prestamista de la esquina que te atiende en un cuartito todo oscuro, no sabes ni el nombre de la persona, te da la plata y vos no firmás nada, todo de palabra, no sabés cuál es la tasa de interés que vos vas a pagar, y si vos no pagás, no va a ir a un juicio. El hombre va a ir a tu casa, va a pegar una patada a la puerta, te va a sacar los muebles y te va a agarrar la llave del auto y se lleva el auto. Ese es China. Entonces, Entiendo. a China no le interesa. A China le interesa que los países estén bien endeudados, porque entonces es la manera de decirle, como decíamos, ¿no es cierto? No podés reconocer la independencia de Taiwán, tenés que votar a favor mío cuando vengan las condenas por violación a derechos humanos o cualquier otra cosa que yo necesite, tenés que comprar todas las cosas mías, te tengo que vender todas las cosas mías, y bueno, y eso es lo que está pasando. Pasó, el modelo terminado es África. Yo cuento en el libro que nosotros de jóvenes también teníamos un dicho que decíamos que cuando uno estaba de novio con una chica y quería ver cómo iba a ser el futuro, si eventualmente se iba a casar con esa chica, tenía que conocer a la suegra, ¿no? A la mamá de la chica. Y esto es lo mismo. Nosotros, Latinoamérica, si queremos ver cómo vamos a terminar, si seguimos como vamos, tenemos que ver África, que es como nuestra suegra, porque ahí ya terminó todo. En África ya hay manifestaciones anti-China, en África hay países que han iniciado juicios en tribunales internacionales contra China, o sea, ya se han dado cuenta de que China los ha expoliado y no les ha dado nada. Y nosotros vamos camino a eso, por eso tenemos que despertar de esto. Argentina lo está haciendo, Argentina le ha puesto un freno a China y esperemos que otros países también sigan el camino. Hablando de ese freno, que creo que es esencial en Venezuela, este año van a haber elecciones presidenciales. Eh, ¿Qué pasa si acá, prácticamente soñando, eh, Nicolás Maduro sale del poder? ¿Cómo sería el comportamiento de China al respecto? ¿Venezuela estaría obligada igual a pagar? A ver, como doctor en Derecho Constitucional, debo decirles que yo no sé si lo que va a pasar este año en Venezuela se pueden llamar elecciones, ¿no? Habría que ver, porque creo que las elecciones son otra cosa, ¿no? Sin proscripción de candidatos, con veedores, con sistemas electorales puros y transparentes, sin fraude. Entonces, creo yo que lo que va a pasar en Venezuela es lo que viene pasando desde hace muchos años, que es una parodia de elecciones. Pero supongamos que la ola sea tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que ni con fraude lo pueden parar y que gane la oposición. Bueno,
Primero dependerá la postura. Podría darse algo muy parecido a lo que se dio en Argentina, ¿no es cierto? Que pasamos de un gobierno como el gobierno de Alberto Fernández, más los anteriores de Cristina Kirchner, e incluso de alguna manera el mismo de Macri, que tampoco fue un gobierno muy lejos de China, muy alejado de China, donde China hizo lo que quiso. O sea, China en Argentina tiene una base espacial que nadie sabe qué hace, pero desde ahí está espiando a los satélites de todo el mundo que pasan por el hemisferio sur. Nosotros hemos resignado soberanía ahí. Nosotros, Argentina, para saber lo que pasa adentro de esa base espacial que está en Neuquén, tenemos que pedirle permiso a China por escrito con 2 meses de anticipación y nos dejan estar 50 minutos ahí adentro, nada más. Entonces, y le hemos dado exenciones de todos los impuestos habidos y por haber. Es una vergüenza. Pero pasamos de esa situación a lo que pasamos ahora. Cambia el gobierno diametralmente y tenemos un presidente que ha dicho ya que se va a alinear con Estados Unidos, con Israel, con la Unión Europea y que no quiere saber nada con Venezuela, no quiere saber nada o con el régimen de Maduro, no con el pueblo venezolano, con el régimen de Maduro, no quiere saber nada con el régimen de Xi Jinping, no quiere saber nada con el régimen de Putin, por supuesto con los extremos terroristas, y está mirando de reojo a Brasil, porque está bien, es nuestro principal socio comercial, pero también a Lula lo mira con mucha desconfianza, ¿no? Así que si pasa esto, creo que habrá que seguir muy de cerca, pero es muy posible que se produzca ese alejamiento que sería lo mejor que le puede pasar a Venezuela. Bueno, señor Agustín, le quiero agradecer la entrevista. Muchísimas gracias por su asistencia y yo quiero dejarle una reflexión a las personas que están viendo. El régimen de China decidió fertilizar la mala semilla que hay en Venezuela y está tratando de alejar toda la región de Latinoamérica de la democracia, de los gobiernos que respetan la república y el Estado de Derecho. ¿Vamos a dejar que eso suceda? Esa es la reflexión que le queremos dejar. Excelente. Agradecido, señor Agustín, que tengan todos un muy buen día.